Buenos días, hoy es lunes 13 de junio del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la defensora de los derechos humanos y comunicadora, Claudia Gallardo Sandoval. Claudia, usted está en Quito. Vamos a hablar del caso de los 8 detenidos en el mes de mayo, detenidos, acusados por la policía, por el gobierno de terroristas. Su hermana detenida desde el mes de mayo responde a los nombres de Gabriela. Gabriela es politóloga y activista social, madre de un niño de 11 años. Gabriela ha trabajado en instituciones públicas y ONGs en protección, en especial a grupos de atención prioritaria. También ha participado en numerosas investigaciones sobre vulneraciones de derechos, explotación sexual, derechos humanos, y queremos, Claudia, conocer qué es lo que están haciendo los familiares y amigos de los presos políticos con el fin de lograr la libertad de sus seres queridos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, sí, hacer este doble agradecimiento, digo, porque nos ha ocurrido que los medios de comunicación grandes, masivos, no nos han dado la palabra ni nos han dado la opción de la réplica, ¿no? En muchos de, perdón, en muchos de espacios, incluso cuando ocurrió esto, se señaló varias acusaciones dentro de estos grandes medios que después ni siquiera estuvieron presentes ante la fiscalía. ¿Qué quiero decir con esto? En los grandes medios, por ejemplo, se habló de extorsión, se habló de secuestro, incluso, o sea, como si fuera una gran banda delictiva, y además anunciaron muy fuertes el tema, se dedicaba a secuestros de empresarios, tenían planificado un secuestro la semana que viene. Bueno, nada de eso estuvo en la audiencia de formulación de cargos. Y estos grandes medios a nosotros no nos han dado el derecho a la réplica. Entonces, por eso decía también agradecer el espacio que otros medios sí nos están dando, incluso nos están buscando para poder compartir y dialogar con la sociedad de qué es lo que está pasando y cuál es la situación real, y no esta desinformación que hubo, llena de prejuicios y además de información errada, como le comento, ¿no? Claudia, En la audiencia de formulación de cargos no estuvo. Claudia, a ver, para que se ubiquen nuestros amigos oyentes y lectores del Observador, para que se ubiquen bien, para que entiendan bien el tema, el problema, regresemos al día en que fueron detenidos ocho, los 8 ciudadanos, hombres y mujeres, en Quito. No solo en Quito, No eso solo en Quito. comentarles. Se hace un operativo en 12 viviendas, se hace un allanamiento de 12 viviendas en la provincia de Loro. ¿Qué día fue, Claudia? Fue el 19 de noviembre, aproximadamente entre las 5:30 y 6 de la mañana. 19 de noviembre. Perdón, discúlpeme, de mayo. 19 Claro. de mayo. Ahí sí. Vamos desde ese día, desde el día del allanamiento. Entre 5:30 y 6 de la mañana se ingresan a 12 viviendas, una en la provincia del Oro, otras 2 en Guamote y el resto en Quito, en la ciudad de Quito. En este operativo que fue espectacular, digo espectacular porque parecía de televisión más o menos, entraron, yo un poco lo digo en broma, pero una especie de robocots uniformadísimos con un armamento que no sabíamos que se tenía, pero evidentemente se tiene en el país, a las viviendas, a estas 12 viviendas, y se llevaron detenidos a 8 personas. En este allanamiento hubo algunas cuestiones
que después abogados y abogadas nos hablarán de la legalidad. Nosotros podemos hablar de al menos irregulares. Por ejemplo, en el caso del allanamiento de la casa donde estaba mi hermana, cuando hay un allanamiento, el propietario de la casa tiene derecho a presenciar el allanamiento e incluso a ver qué revisan, cuál es esta evidencia que encuentran. La cuestión es que en el allanamiento de la casa de mi hermana, mi papá vive ahí mismo, él es propietario y sin embargo le hacen firmar el ingreso como propietario. Las autoridades judiciales sabían que era el propietario, pero después no le permitieron presenciar el allanamiento, no le permitieron ingresar a la vivienda, le mantuvieron afuera en el patio y a mi hermana en una habitación aparte. Entonces ni siquiera hubo testigos visuales de lo que estaba haciendo ahí las fuerzas de seguridad, fiscalía, policía, fuerzas especiales. No pudimos atestiguar ni el dueño de la casa, Un ni quien operativo vivía con mi impresionante hermano. para llevarse a una persona. ¿Ya? Y eso le digo, ni siquiera le permitieron presenciar lo que es un derecho del propietario de la casa. Entonces, los abogados y abogadas nos hablarán de la ilegalidad. Yo al menos puedo hablar de estas cosas irregulares. En el caso de un allanamiento en la provincia del Oro, el muchacho que le allanan la casa vive con su mamá y vive con su hijo, con su hermano, perdón, que tiene una discapacidad cognitiva. El muchacho fue lanzado al piso, que tiene una discapacidad cognitiva, como si él fuera uno de los acusados, o sea, fueron las familias también involucradas. En el caso también de mi hermana, como le comentaba, ella vive en el departamento de atrás, sin embargo, se metieron al departamento de mi mamá, al departamento de mi papá, que son adultos mayores, incluso al dormitorio donde estaba el niño de 11 años. Pese a que mis papás ya le había explicado de que el departamento donde estaba mi hermana era en el fondo, igual entraron con todo el armamento donde estaba el niño, el hijo de mi hermano. En el caso de Ernesto Flores, cuando hacen el allanamiento, también él vive con su abuelita, que tiene, puedo estar errando, entre 81 y 84 años, no me acuerdo bien. Y también fueron amenazantes con la señora. En el caso de otra vivienda donde también hicieron el allanamiento, así como le digo, todo un espectáculo, ¿no? Fuera de la casa de mis padres había, por ejemplo, 4 camionetas grandotas, toda esta gente con este armamento y esto. En la casa de otro de los hogares donde hacen el allanamiento, la señora vive, Nelly vive con su hija y su hija tiene epilepsia. Mientras ocurría el allanamiento, la hija tenía convulsiones. O sea, fue todo muy inhumano, muy grotesco, por llamarle así, muy circo. Eh, Ahí nos dábamos cuenta y fue cuando cobramos dimensiones. Ah, mira la capacidad que tiene el Estado para investigar en teoría, ¿no? Esto ocurre ese día, después son trasladados, de las 12 allanamientos se llevan a 8 personas, son trasladados a la unidad de fragancias y cuando todavía las personas detenidas no tenían acceso a la legítima derecho de estar con un abogado, los abogados y abogadas recién entraron a las 3 de la tarde. Y usted fíjese que la rueda de prensa fue más o menos a las 10 de la mañana. O sea, ya estaban hablando con medios antes de que los y las acusadas puedan hablar con sus abogados y tener claridad sobre de qué se les estaba acusando. Antes de que las familias tengamos claridades, ya estaban haciendo el circo, perdón, mediático ante medios de comunicación de envergadura nacional. Así es como esta serie de irregularidades ha pasado. La audiencia de formulación de cargos la hacen a la entre la 1:30 y 2 de la mañana, cosa que, porque se movilizó muchas personas, estuvieron fuera de la unidad de fragancias, pero lo retrasaron lo más que pudieron y los llevaron hasta las 2 de la mañana. La jueza encargada de esta audiencia de formulación de cargos, bajo el argumento del COVID, recuerde usted que acá ya no tenemos medidas restrictivas en cuanto a foros, ¿no? Por COVID, eso lo dictó el COE nacional y después los diferentes COEs territoriales. Sin embargo, la jueza dijo que por COVID a una audiencia que es pública no íbamos a poder ingresar las familias. Y además, limitó la cantidad de abogados que podían estar presentes. Entonces, como estaban equipos grandes, varios abogados y abogadas tuvieron que quedarse fuera, no pudieron ingresar a la audiencia. Así de irregular ha sido la cosa. Yo voy a hablar, y en eso quiero ser bien clara, yo no soy abogado, entonces voy a hablar de irregularidades más allá de las ilegalidades que eso nos podrán explicar profesionales del derecho. Otra cosa que llama la atención es, existe
mecanismo, ¿no es cierto?, para evitar la prisión preventiva, que es el arraigamiento. Son una serie de pruebas que uno le presenta al juez y a la jueza de por qué uno no va a huir, que uno tiene cosas que le arraiguen al país, que tiene familia, que tiene trabajo, e incluso que puede llegar a tener enfermedades, que necesita tratamiento, etcétera. Yo le comento que en la audiencia de formulación de cargos no se permitió la presentación de la carpeta de ninguna de las personas para demostrar el arraigamiento. Por ejemplo, una de las personas detenidas es un chico, es Alexis, él tiene discapacidad visual, discapacidad auditiva y una enfermedad que se les conoce como enfermedades raras, de esas que hay poquitas en el mundo, que es una enfermedad catastrófica donde él puede sufrir un paro cardíaco y en un contexto de prisión no le podían salvar la vida. Ni siquiera miró los exámenes médicos que estaban notarizados y que venían del Ministerio de Salud. Todo estaba la documentación ahí. No se permitió presentar la documentación, por ejemplo, en el caso de mi hermana, que tenía un trabajo fijo, que tenía un hijo que dependía de ella, su esposo también está detenido, y que el niño se iba a quedar sin nadie quien le proteja. Ningún tipo de documentación, yo por nombrarle algunos casos, no de los 8, pero ninguno se le permitió. Otra cosa que también nos pareció súper irregular en este proceso es que la jueza reconoce que 2 de los detenidos son indígenas. ¿Cómo lo reconoce? Porque la ley así lo dictamina. Ella hace pedir un intérprete al quichua, porque tenemos derecho a que el juicio y la acusación, etcétera, sea con un intérprete que hable nuestro idioma. Ese es el derecho que nos ampara. Ella ahí le reconoce indígenas. Entonces dice, sí, llama a un intérprete para que se les lean los cargos y etcétera. Pero al final, ella pide que cuando les decían los abogados que necesitan presentar el arraigamiento y además del derecho de los 2 compañeros indígenas, de los 2 detenidos indígenas, de incluso la jurisdicción de justicia indígena, ella dijo que necesitaban presentar un certificado de que eran indígenas. Dígame usted, Jaime, en este país si nosotros tenemos certificado o nuestra constitución nos habla de la autodeterminación. A usted en el censo no le piden, ni en ninguna institución nos piden, deme un análisis genético, o no sé qué institución, porque no hay ninguna institución validada en el país para que nos diga usted sí es indígena y usted no. Sin embargo, la jueza en ese momento les dijo que necesitaban un documento escrito que valide su identidad. Mire usted si son varias cosas por de llamar la atención. Claudia, Y le estoy hablando el Claudia, primer día, verá. Claudia, los 8 detenidos en mayo son presos políticos. De la casa de su hermana, Gabriela, ¿qué se llevaron de pruebas? ¿Qué pruebas tienen? Porque los 8, tengo entendido, forman parte del movimiento guevarista. Mire, yo no tengo acceso a los expedientes porque no formo parte del equipo jurídico. Lo que como le digo, no nos dejaron mirar lo que se llevaban ni lo que guardaban. Después se llevaron en bolsas negras. A mi papá no le dejaron ser testigo. Entiendo que se llevaron libros, que se llevaron unos panfletos, se llevaron unos cordones porque los cordones eran rojo y negros. Se llevaron unas banderas porque también eran rojo y negras. Computadoras, incluyendo la computadora del niño con lo que necesita estudiar. Se llevaron celulares, algunos panfletos que hablaban de Marx, del Che, ya le digo, bandera rojo y negra. Entiendo que incluso de Ese es el delito. Ese es el delito. Ajá. Entiendo que de la casita que tienen arriba de esta especie de centro cultural, de esta casa comunitaria que tienen, se llevaron unos escudos de cartón, porque son de cartón prensado, no es de ningún material resistente siquiera, que tiene alguna frase como únete a la resistencia, movimiento guevarista, alguna frase en esa línea. Eso es lo que se lleva, y como le digo, llama la atención una serie de cosas, ¿no? Que les dicten prisión preventiva cuando la Corte Constitucional ya dijo que la prisión preventiva es la última instancia, que se tienen que dictar medidas sustitutivas y que cuando todas estas no funcionan o fracasan, se No dicta nos prisión olvidemos preventiva. que a delincuentes de cuello blanco les dictan medidas sustitutivas, ¿no? Y a otro tipo de delincuentes también, a avesados delincuentes, también les dan medidas preventivas e inclusive les conceden habeas corpus. Fíjese usted,
nosotros nos llamaba la atención esto porque decíamos, la Corte Constitucional ya pide medidas sustitutivas para todos los casos porque estamos en medio de una crisis carcelaria donde el mismo Estado no ha sido capaz de detener las matanzas. ¿No es cierto? El mismo Estado no tiene la capacidad de proteger en un espacio donde limitadísimo, que es así una cárcel, ¿cuántas personas tiene? Digo, si no puede proteger un país, la cárcel al menos, que es un espacio así, no puede reducir la delincuencia organizada, no ha podido reducir la sobrepoblación y no ha podido reducir las matanzas. Y La no ha Corte podido, y no ha Constitucional podido cumplir, y no ha podido cumplir las promesas de campaña. ninguna. La Corte Constitucional pide que no haya prisión preventiva, que sea la última instancia. Sin embargo, a estos 8 detenidos, presos políticos, les dicta prisión preventiva, pero cuando se trata de delincuentes que portan armamentos de alto calibre, por ejemplo, usted vio el caso de la semana pasada, tenían estos armamentos increíbles, que uno dice estos son armamentos de guerra, usted ve todas las bandas de narcotraficantes y El de juez, delincuencia organizada. el juez les deja libres y se toma una foto. Claro, le Y se faltó toma él, una así. foto. Que les vaya bonito, les dicen, que les vaya bonito. Y entonces delincuentes que sí se ha probado su peligrosidad, porque son bandas delictivas donde se ha probado la peligrosidad, que son las que han generado las matanzas en las cárceles, ellos están con prisión, con medidas sustitutivas y nuestras familias están con prisión preventiva. Mi Esas hermana son, está en la cárcel de la Tacunga, Jaime. ¿Sabe lo que es la cárcel de la Tacunga? La cárcel de la Tacunga es una de las más difíciles que tiene este país porque es de alta seguridad. Y ella le tienen a las 2 mujeres les enviaron a la cárcel de la Tacunga, que no no son saben, cárceles, no son cárceles, Claudia, son antros. donde no hay derechos. Y yo le quiero comentar algo que nos pasa además, y esto es específico de las mujeres. Mire que uno a veces no ha estado cerca de ciertos procesos y al estar lo conoce. En estos antros de las mujeres sufrimos vejaciones y humillaciones para poder visitar a nuestras familias. Y nos pasa solo a las mujeres. Yo sí quería un poco ir comentando en los espacios. El sábado le pude visitar por fin a mi hermana después del 19 que estaba detenida, no la había podido ver nunca. Me dieron chance recién el sábado. Usted no sabe las vejaciones que sufrimos las mujeres, las revisiones que nos hacen. Yo no voy a entrar en detalles porque es lo más humillante que me ha pasado en Las mi metidas vida. de mano, las metidas de mano, dice usted. Y los ejercicios y las cosas y la desnudez que nos hacen pasar a las mujeres para cumplir una Humillaciones, humillaciones. terribles, terribles. Y yo me pregunto, ¿es que las mujeres metemos las armas o cómo entran las armas cuando están dentro de las prisiones? Ingresan, ¿No? ingresan en las ollas de comida. ¿No? Somos las mujeres las que hacemos eso. ¿Cómo está ingresando eso? ¿Cómo es que ahora tenemos un director, el exdirector del INCA, que está en proceso por meter sustancias prohibidas a las cárceles? Sin embargo, es más fácil jodernos a las mujeres que entramos a hacer visita. Yo le digo, ha sido una cosa terrible, no sabíamos lo humillante que es todo este sistema y nosotros le vemos casi vengativo esto de la prisión preventiva que les dieron. Y es una cosa que es vengativo contra ellos, es aleccionador contra los y las detenidas, pero también es contra otros movimientos sociales, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? Ojo lo que les puede pasar. Claro. Sigan haciendo bulla y ojo lo que les pueden pasar. Además, sin desvalorizar el movimiento guevarista del que forma parte los y las detenidas, es un movimiento que no es gigante, digo, no estamos hablando de 15,000 personas, es un movimiento relativamente pequeño. Por eso les es más fácil en este momento irse contra aleccionar y después ir en las escalando. O sea, también, ¿cuáles son las declaraciones previas al paro nacional? ¿Qué es lo que han dicho? Piensa diferente y vas a ver lo que te pasa. Así más o menos es. Esa es la declaración que han hecho previo al paro nacional. ¿Qué es lo que acaban de decir las declaraciones desde las altas esferas del gobierno? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que se dijo? Ahora se van a victimizar. ¿Qué es lo que no están haciendo? Avisando con tiempo. Verán que les vamos a convertir en víctimas, les vamos a hacer cosas, les vamos a reprimir y les aviso, porque eso fue la declaración. Se van a querer victimizar, van a hacer saqueos, ya asumen ellos los saqueos en su gran inteligencia, están asumiendo cosas y están informando, dando una amenaza. Esas declaraciones fueron de amenazas. Y es como súper complejo porque además el nuevo procedimiento con el que se está trabajando es la utilización de la justicia como herramienta de castigo desde los gobiernos, ¿no? Claudia,
Claudia, ¿y qué le cuenta su hermana Gabriela durante la visita? Nos ha hablado de por ejemplo, de los 6 días que le tuvieron incomunicada, porque después de detenerles a ellos les dejaron en preventiva, lo que tampoco se debe hacer, les dejaron en preventiva 6 días y ya no pudieron tener más contacto con los abogados ni las abogadas, ni con la familia. Estuvieron incomunicados. Durante esos 6 días de las familias nos decían que se les habían llevado, otros nos decían que sí estaban ahí. Cuando los abogados les querían ver, les decían que les estaban tomando huellas y no les pudieron ver. Estos 6 días en preventiva ni siquiera nos permitieron meterles un abrigo y no la preventiva, perdón, la fragancia se llama. Esos 6 días en fragancia, el lugar de fragancia es para que usted llegue, esté un ratito, le den la formulación de cargos y le deriven a un centro de detención provisional. Sin embargo, a mi hermana le tuvieron, y a todos los detenidos les tuvieron 6 días. Como es un lugar que está pensado no para que duerman, sino para que estén mientras se les da los cargos, estuvieron 6 días en un lugar que no tiene nada para dormir, no tiene lugar para ducharse, En el una suelo, cobija, en el en el suelo suelo, prácticamente, y les tenían prendido el aire acondicionado, Jaime, en Quito. En la temperatura de Quito les prenden el aire acondicionado. para que se congelen. Como método de tortura. La incomunicación, ¿qué es? Eso ya lo ha dicho, ya está dentro de la Convención de Derechos Humanos, o sea, eso ya lo dicen los comités internacionales. La incomunicación es una forma de tortura, 6 días sin saber. Yo le quiero contar que mi hermana, el último día, como no podíamos hablar de ella y como son gente también que tiene que conoce sus derechos, que son activistas, que saben pelearla, aunque estén encerrados, les dijeron, vaya a hacer huelga de hambre y a partir de hoy lo que nos pase es responsabilidad de ustedes, porque hace 6 días que no me puedo bañar, no me puedo cambiar, no una serie de cosas. Ante eso, recién les permitieron darse una ducha después de 6 días, para que además estén en mejor condiciones el día que les íbamos a ver que les trasladen, que verle fue salían del edificio y le subieron una camioneta rodeada de policías como si se tratara, no sé, de algún líder de los choneros, de los lobos, de alguna de esas ultrapandillas. Era policías, todo ha sido un operativo de espectáculo. Y ahí un poco comentarle que sabe que nos llama la atención a nosotros y a nosotras, darnos cuenta de la capacidad técnica y tecnológica que tiene el Estado. No sabíamos. No sabíamos que tenía equipos de inteligencia con esa sofisticación para escucha. O sea, tienen una tecnología y una serie de equipo humano muy grande, muy especializado, donde además, mire todo lo que está puesto aquí en juego. ¿Sabe quién es el fiscal que les está acusando? Es el fiscal Toainga. Él es el fiscal subrogante de Diana Salazar. O sea, es el segundo a nivel nacional. Él les está acusando. Ahora dígame, ¿qué fiscales ponen cuando se trata de los lobos, los choneros o todos estos? Cuéntame, ¿cuáles ponen? Y toda esta inteligencia que le cuento, los aparatos tecnológicos, las personas, los equipos, los autos que pusieron a perseguirles a ellos. ¿Cómo es que todavía en este país no se ha podido desarticular ni una sola de esas pandillas, no atrapan a los líderes, nadie de ellos está detenido o están en procesos chiquititos y con medidas sustitutivas? Ni siquiera pueden desarticular dentro de la cárcel, que es un espacio finito, pequeño, encerrado, donde toda esa tecnología la podrían poner en juego. Eso no está ahí. No está el fiscal más poderoso del país después de la fiscal Diana Salazar, que es este fiscal Toenga. No está en esos casos. Está para la persecución política. Eh, Ahí sí ponen todas las balas, toda su energía. ¿Y los organismos que defienden los derechos humanos, dónde están? Mire, ventajosamente, y eso hay que hacer un reconocimiento, sí ha habido muchas organizaciones solidarias que se han acercado, incluso INRED ha acompañado mucho este proceso, estuvo desde el primer día, han estado muchos abogados y abogadas ¿Quién también, me dice? INRED, INRED. han estado también varias abogadas. Quién dirige INRED? INRED es la Red por los Derechos Humanos, ellos Sí, han acompañado varios procesos en el pero país. Yo después ¿quién les está voy al a dar frente? ¿Pero quién yo está les al voy a frente? mandar. ¿Ah? Se llama, la abogadita que nos está, la abogadita, le digo, abogadita porque se llama Rosita. Rosa Bolaños es la abogada que nos está acompañando en el caso. Por supuesto, no se alcanzan con todas las 8 personas.
entonces están acompañando a una de las personas, pero en un equipo jurídico amplio. Nos han acompañado también organizaciones de base. La CONAIE al día siguiente ya sacó un comunicado después de las detenciones alertando de la peligrosidad de este tipo de acciones de parte del Estado. Hemos tenido solidaridad internacional desde Venezuela, desde Bolivia, desde Costa Rica, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia. Eso también nos da cierta, no sé si decirle tranquilidad, pero saber que hay más ojos encima de este proceso, eh, para dentro de lo posible no hagan lo que les da la gana, aunque la verdad sí hay cierta, hay sesgo, hay una parcialidad que nos preocupa, ¿no? Estamos 13 de junio y todavía no tenemos el tribunal ni el juez designado. No hay audiencia todavía, no hay fecha para audiencia. No hay o sea, la de formulación de cargos siempre se hace el primer día, ¿no es cierto? Claro. Pero después de eso no tenemos más, porque después de la formulación de cargos siempre se inhibe el juez o la jueza de flagrancia, porque ahí le toca a un juez de oficio, ¿no es cierto? Ajá. Y no Y tenemos todavía... la defensa del grupo está siendo colectiva o individual. Es una estrategia colectiva, pero para que les dejen hablar frente a los jueces, cuando nos den el juez y el tribunal, se tiene un abogado por persona. Pero eso es para que se permita mire lo que pasa, esto es derecho penal, ¿no? Y esto también es como súper complejo. En derecho penal no existe la acusación colectiva, pese a que acá sí hay que acusación colectiva. A todos se los acusa de lo mismo. En el derecho penal, a usted le tiene que decir, usted es el autor intelectual, usted es el cómplice, el encubridor, por nombrar algo. En la audiencia de formulación de cargos se hizo generalizar. Ya le digo que son cosas bien irregulares. Entonces, de esa forma generalizada, sí necesitamos abogados para que hagan un análisis individual. Cuando esperamos tengamos un tribunal y juez designado, que a la fecha, a casi un mes, todavía no tenemos. Estamos 13, le detuvieron el 19. Todavía no tenemos jueces ni juez ni tribunal designado. No se ha hecho el sorteo porque no pueden, porque no quieren, porque la justicia está ocupadísima atacando las bandas criminales. No sabemos, no tenemos a nadie designado. Entonces los abogados y abogadas están trabajando, mire qué loco, en este país donde se supone que la presunción de inocencia es lo primero y en realidad son las autoridades las que tienen que probar la culpabilidad, los abogados y abogadas están trabajando para demostrar la inocencia. ¿Qué es lo que nos ha quedado en este contexto de una justicia parcializada? ¿Cuál es el abogado de Gabriela? En este momento está Patricio. Patricio. Patricio, ya déjeme ver que ya tengo muy trabado todos los nombres. Patricio Almeida. Bueno. Él está defendiéndoles, pero él está defendiendo varios, eso le digo, pero nos están ojalá sea posible, Claudia, hablar con uno de los abogados en los próximos días. Por supuesto que sí, yo le cuáles son sus puntos en el campo del derecho sobre esta situación. Gabriela, finalmente iniciaron plantones para exigir la libertad de sus familiares y seres queridos. Estamos haciendo, al principio tuvimos que hacer plantones fuera de flagrancia porque, como le comento, estaban incomunicados, violando todo derecho de las personas privadas de la libertad, porque fueron, mire, más que plantones, yo le juro que fueron vigilias, porque teníamos que estar en la puerta a ver si les sacaban. Como no nos daban información de verdad y nos tomaban el pelo en las mismas oficinas, eran vigilias, era de estar parado afuera para ver si les sacan, a dónde se les llevan, porque no nos daban información de a dónde se les iban a llevar. Y estamos haciendo ahora plantones y estamos haciendo también encuentros internacionales vía Zoom para dar a conocer el caso. Estamos también, tenemos un comité que se llama Comité de Amigos y Familiares, los Hijos de Mayo. Le pusimos Hijos de Mayo porque fueron detenidos justamente en mayo. Queremos dar cuenta de eso.
hemos encontrado también cierta solidaridad de parte de varios sectores y sí resaltar eso y sí estamos buscando más porque como familias estamos constantemente reunidos con organizaciones de derechos humanos, con movimientos sociales, tanto a nivel nacional e internacional, porque es importante que se conozca esto, pero es importante no solo por nuestras familias, ojo, nosotros de esto le vemos como están haciendo la pruebita, les están acusando de un delito común, ¿no es cierto? Para ver si esto nos funciona de acá para adelante, cómo nos va con este grupito. Si es que les va bien, si logran condenar, si sus medidas funcionan. Esto usted no crea que es, como le cuento, todos los recursos que están metidos acá, no creo que Todo está solo. fríamente calculado. Imagínense, le estoy contando los recursos. El segundo fiscal más poderoso del país, el fiscal subrogante Toinga, todos los mecanismos de inteligencia, todos los equipos Bien, tecnológicos que bien. tienen detrás. ¿Usted cree que es porque les interesa solo estos 8 detenidos y detenidas o porque están detrás de todo lo que venga? Esto es un ejercicio que están haciendo y diciendo, vamos a ver cómo me funciona y lo empiezo a aplicar con cualquiera que no esté a favor de este gobierno. Bien Bien, peligroso lo que está pasando. bien. Ojalá no me acusen a mí también de terrorista después de esta entrevista. Imagínese a mí que ando defendiendo a los 8 terroristas, a las familias que andamos defendiendo, Bien, que ya hemos tenido gracias, una medida. gracias a Claudia Gallardo Sandoval, hermana de Gabriela, una de las 8 detenidos, los hijos de Mayo, esperando que algún día se haga justicia. Estas son las injusticias de la justicia cuando les conviene. Gracias, Claudia. Volveremos pronto. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime. Gracias por el espacio y gracias por darnos voz, ¿no? Que es lo que nos está faltando ahora.